Ya, muy bien. Hola, bienvenidos, bienvenidas. Hola. ¿Cómo hace relajo, Cristian, no? Yo me No quedé la hice venir. ya con Julián cuando ¿Qué cuento estabas rico. haciendo? Me quedé hablando con Julián cuando acuerdo salió rico. Este Cristian Así es tiene de fe de mala. regreso. Es relajo. Y fijo, no regalan ni 10 segunditos más. Es que no puedo hacer nada, ya la máquina lo Es una lo broma controla. parroquial. Bueno, bienvenidas y bienvenidos de nuevo. Entonces, ¿cómo estamos? ¿Cómo nos fue en la planificación? Ay, dándonos cuenta, Grey, que nos falta mucho por hacer. Y yo sé porque además comenzamos a pensar algunos temas que son ya de operativización de las estrategias. Y lo Entonces, lindo es que la entre más pregunta... conversamos, más cosas y más ideas surgen. Exactamente. ¿Sí? Lo importante en el momento que están planteando las actividades es siempre recurrir a para qué estamos planteando tal o cual actividad, qué es lo que queremos alcanzar. Ujú. Entonces les voy a poner un ejemplo justo de las estrategias de cabildeo. Entonces alguien decía es que el objetivo es la reunión con el alcalde y nosotros decíamos, no, esa es una actividad, pero ese no es el objetivo. El objetivo no es reunirnos con el alcalde. El objetivo es qué vamos a alcanzar con esa reunión que estamos proponiendo. Y para eso, entonces, la primera actividad de una estrategia de cabildeo es precisamente establecer una agenda de lo que queremos, ¿no es cierto?, de nuestras propuestas. O sea, qué es lo que esperamos alcanzar en la reunión que nos hemos planteado, que además es una actividad de las varias que tendríamos que hacer en una estrategia de cabildeo y no centrarnos solamente que el cabildeo es con un actor. Recuerden que hay varios actores involucrados y que también vamos sumando esfuerzos y vamos sumando alianzas alrededor de nuestra planificación y nuestra propuesta. Entonces, no conformarnos con la actividad inmediata del, de, que estamos planteando, sino más bien con la satisfacción inmediata, sino más bien siempre enfocados hacia dónde queremos ir llegar con nuestra actividad, pero además que va a estar vinculada al objetivo. Entonces, recuerden esta parte, a veces en las actividades nos perdemos en el activismo, pero además nos olvidamos del objetivo fundamental que queremos alcanzar. Entonces, siempre preguntarse qué es lo que queremos alcanzar con nuestra acción, con nuestra actividad, pero atada a la estrategia. Y la otra es que están muy centrados en una estrategia y no estamos pensando cómo las otras estrategias y las otras actividades suman al objetivo que hemos planteado. Entonces, recuerden que hay una combinación de estrategias y de actividades que nos van a ayudar a alcanzar el objetivo. Porque, claro, a la final nos agotamos. Justo le estaba preguntando a unos compañeros que están planteando la posibilidad de la aprobación de una ordenanza, que hay un trabajo central que hay que hacer de incidencia con las personas que toman las decisiones. Pero si es que solamente nos centramos en estos actores y no pensamos en cómo sumamos otros aliados, puede ser que también estemos perdiendo la oportunidad de generar procesos de articulación, de movilización social alrededor de un tema que a lo mejor no es, tiene resistencias por el contenido mismo de la ordenanza y porque recuerden que estamos en una sociedad en donde hay todavía muchas prácticas conservadoras respecto de las diversidades. Entonces, sí, ahí va a ser importante que pensemos
en cómo, teniendo una estrategia central, las otras estrategias nos ayudan, ¿no es cierto?, a ir generando, a ir acercándonos, a ir generando cierta presión en los tomadores de decisiones. Y la presión no quiere decir que, yo ayer les comentaba, a veces cuando hablamos de movilización social, nos imaginamos de tomándonos las calles y haciendo actividades en el espacio, acciones en el espacio público. También la movilización social tiene mucho que ver con la capacidad que tenemos de generar estrategias, de generar alianzas, perdón, y de sumar otros actores a nuestra propuesta y de generar acciones que visibilizan la problemática que queremos resolver. Y esas acciones pueden incluir, y ahí es lo interesante, actividades desde el arte, pueden generarse actividades desde la formación. Es decir, ahí tenemos un amplio abanico de acciones. Siempre invitarles a que revisen nuestra rueda de estrategias, pero también recuerden que en el módulo anterior retomen sus lecturas. Ahí también se plantean varias actividades alrededor de cada una de las estrategias planteadas. Entonces ahí también pueden tener varias ideas de las actividades que se pueden realizar. ¿Algún otro grupo que quiera? Tenemos unos minutitos, unos 10 minutitos para compartir. No sé si tienen en este punto alguna pregunta sobre en dónde les resultó más difícil, porque iniciamos con la estrategia, vamos a las actividades, planteamos los resultados, definimos los responsables y luego estamos haciendo nos preguntamos qué es lo que necesitamos para llevar adelante esa actividad y comenzamos a plantear los recursos. Entonces, ¿dónde tuvieron más dificultades? ¿En qué punto están todavía? Yajaira por ahí nos comentaba y nos decía, uy, nos falta todavía un montón de trabajo. Entonces, este es el momento de hacer preguntas, de plantear inquietudes, para ir aclarando y afinando cómo dar respuesta a cada uno de estos ítems, ¿no es cierto?, de la planificación, de estos ámbitos de la planificación. Pueden levantar las manitos o pueden abrir el micrófono. Adelante, Yajaira. Bueno, no es un problema. Quiero agradecerles de corazón que nos han puesto en buenas manos como la de Julián, porque como lo manifesté desde un principio, que estamos como unidos somos más, están enamoradas de esta propuesta, porque nos han ayudado a ordenarnos lo desordenada que estábamos. Porque como le digo a Julián siempre, sin duda, pues hace años hemos estado haciendo ciencia política, pero jamás con esta manera, con esta estructura que ustedes nos están brindando ahora. Y ver lo enriquecedor de ir paso a paso y viendo cómo todo va con una secuencia, viendo cómo todo va enganchado un paso con el otro. Y sin duda ese aporte que Julián nos está dando es 10 sobre 10. Y muchas gracias por eso. Muchas gracias, Yajaira. Bueno, ya le están haciendo barras ya a Julián. No sé si tienen alguna pregunta adicional, si no, continuamos. O están esperando llegar a las asesorías y ahí bombardearles a los asesores. Están tímidas. Están tímidos el día de hoy. Muy bien. Bueno, Bueno, usted sabe yo- adelante, yo por quería un favor. poco. Sí, respecto a la metodología que nos había planteado para el ejercicio y que bueno que nos haya tocado contigo, Grace. Sí, justamente se alinea, y si no estoy mal, a lo que justamente se busca, que solamente partir por una sola em, estrategia y, o sea, al final tener como estas tres que necesitamos, en este caso el tema de cabildeo, en nuestro caso, por ejemplo, el tema de comunicación y temas de formación.
empatarían con el tema de las acciones que se buscan, ¿no? No sé si por ahí estoy más claro o igual tenemos que ir aumentando más estrategias. En realidad no es un ejercicio de, digamos, entonces ahorita nos vamos a poner todas las estrategias porque nos dijeron que no son suficientes las estrategias, ¿no? Más bien ese es un ejercicio que ustedes tienen que ir reflexionando a medida que van construyendo su plan. ¿Es suficiente las acciones que estoy haciendo para alcanzar el objetivo? Esa es la pregunta, ¿no es cierto? ¿Es suficiente las acciones? ¿Está bien con con una estrategia voy a alcanzar lo que me he planteado? De la experiencia, es necesario sumar varias estrategias y varias acciones para alcanzar los resultados. Pero eso no quiere decir que vamos a caer en el activismo, digamos, sino que tienen que estar adecuadamente estructuradas y pensando en cómo podemos aportar. Justo en el ejemplo que trabajábamos contigo, ¿no es cierto? Decíamos, la estrategia central es el cabildeo. Y es el cabildeo con una serie de actores que nos van a permitir reactivar la discusión sobre la ordenanza y a partir de la reactivación de la ordenanza alcanzar el objetivo que nos hemos propuesto. Pero ustedes planteaban y decían que es necesario para sumar aliados, plantearnos procesos de sensibilización y de capacitación con varios de los actores que no necesariamente están entendiendo la situación de vulneración de derechos de la población LGBTI y cómo, ¿no es cierto?, de las diversidades sexogenéricas y cómo una ordenanza puede aportar a la garantía y cumplimiento de derechos, tomando en cuenta además que seguramente hay varios actores que pueden estar en contra. Entonces decíamos, ahí hay una estrategia de sensibilización y de capacitación. Lo que hablábamos, no queremos hacerlo público necesariamente en este momento, porque eso más bien podría generar resistencias, pero sí podríamos hacer una estrategia de aliados y alianzas, ir trabajando con ellos para que nos ayuden a generar una presión, una presión en buen plan, decimos, ¿no es cierto?, con los actores, porque ellos pueden ir proporcionando información, también puede ir diciendo, no es solamente una fundación la que quiere, sino son varios actores, ¿no es cierto?, los que ven como necesario importante esta ordenanza. Inclusive ahí puede haber recursos técnicos de reflexión que nos ayuden frente a sustentar de mejor forma la aprobación o el debate de una segunda ordenanza, perdón, el segundo debate de una ordenanza. Entonces, como ven, ahí hay una serie de estrategias que van a ir planteando algunas actividades que además le dan más sustento a la estrategia central de cabildeo. Esa es invitarles a pensar, porque a veces nos quedamos en nuestra área de confort y nos quedamos en lo que ya conocemos. La pregunta es si podríamos hacer algunas otras acciones que todavía no hemos intentado porque no teníamos los recursos o porque de pronto si no habíamos identificado a esos actores y que en este momento al obligarnos a hacer este ejercicio de levantar información, nos vamos sumando. O sea, la Ceci, no sé si quería decir algo, le veo Sí, que... no, yo quería un poco también, perdón, nuevamente que le pregunto. Sí, es que en este ejercicio justamente de plantear el tema de las estrategias y con ello las actividades, de pronto se nos puede ir como bastantes actividades o muchas, pero no nos alcanza como para el presupuesto que tenemos. Entonces, podemos tener muchas cosas en mente, pero debemos priorizar como que solo tomar algo que sea, como decir, lo más potente, o debemos dar prioridad a algo que nos vaya a servir mucho más, tomando en consideración los recursos que nosotros vamos a tener y que no solamente va a ser una sola estrategia, sino van a ser diferentes estrategias y que en las otras también vamos a tener que igual aplicar el tema de todo lo que es la planificación de los recursos y eso. Entonces, más por eso, pero de ahí, o sea, si nosotros pudiéramos unas 20 actividades por la estrategia del cabildeo. Ajá. Recuerden que que también durante todo este ejercicio hemos estado haciendo algo que se llama priorización, valoración y priorización.
Nos planteamos, acuérdense, nos planteamos las soluciones y qué hicimos. Las priorizamos y luego las valoramos. Igual en las estrategias. Nos hemos planteado las estrategias, hacemos un ejercicio de valoración y lo mismo tenemos que hacer con las actividades. Yo entiendo lo que tú dices, o sea, podríamos plantearnos 20, 30 actividades. La pregunta es, ¿son pertinentes? ¿Podemos realizarlas en el tiempo? ¿Aportan recuerden siempre cuál es el fin? ¿Aportan a lo que nos hemos planteado? ¿O suena lindo, pero no necesariamente aportan? No son, acuérdense que estamos hablando de estrategias. Siempre precisamente no pasamos directo de los objetivos a las actividades, sino lo que hacemos un intermedio ahí para decir cuál es la mejor estrategia o las estrategias que nos pueden ayudar a alcanzar nuestro objetivo. Pero lo que sí es importante es no centrarnos solamente en una acción, sino pensar cómo vamos realizando distintas acciones que suman que suman esfuerzos. Lo que decíamos, seguramente hay 3 actores claves. Decíamos la vicealcaldesa, la comisión de género y seguramente el alcalde, el Consejo Cantonal de Protección de Derechos. Es decir, ahí hay una serie de actores con los que habrá que hacer acciones que nos permitan ir avanzando en la discusión, el segundo debate de la ordenanza. Dani. No sé si es que dice, ¿me escucha? Sí, sí, se me escucha. Bueno, yo igual quería agradecer igual muchísimo a Augusta y también a Julián porque nos han dado un gran acompañamiento, realmente nos han ayudado muchísimo a poder aterrizar las ideas. Y bueno, en esa línea yo iba a tomar la palabra igual de la persona que me antecedió porque cuando nos poníamos a pensar igual con Nadia decíamos, o sea, tenemos muchas actividades, pero cuando ya con Augusta analizábamos nos decía, pero eso cómo van a verificar, cómo van a medir. Y llegamos a un punto en que decíamos, nosotros fuimos ayer al Distrito de Educación justamente para ya hacer como un análisis previo, porque en eso se basa nuestra estrategia de incidencia. Y decíamos, hasta ahí creo que vamos a poder llegar en el distrito. Entonces ya fuimos como que más realistas en las actividades. Entonces decíamos, a ver, ¿cómo vamos a incidir en los funcionarios? ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cuánto puede ser este tema de los talleres? ¿O hasta dónde podemos llegar también nosotros? Entonces, me pareció muy buena la actividad porque sí nos hizo pensar muchísimo y creo que sí nos va a tocar sentarnos a seguir desarrollando por más tiempo el tema de las actividades. Más que todo que sean realistas, verificables y que sean acogidas en torno al presupuesto igual que planteamos, porque si queremos hacer la mega campaña en contra del racismo, tampoco es viable y tampoco es real. ¿Y cómo medimos que es la mega campaña? Entonces, todas esas preguntas nos hacíamos. Entonces, muchísimas gracias por las actividades que nos ayudan como que a aterrizar también nuestras actividades, porque tenemos tantas ganas de cambiar tantas cosas, pero como ya nos damos cuenta que no es así, que es poco a poco y despacio. De acuerdo, muchas gracias, Dani. Bueno, ahí nos queda entonces una tarea importante de realizar en estos días. Recuerden llevar lo más avanzado o llegar lo más avanzado y trabajado los planes para el momento de las tutorías. Así podemos ser mucho más eficientes y avanzar, digamos, en esta construcción del plan. Bueno, dicho esto, vamos a pasar a la siguiente, algunas indicaciones para continuar con la elaboración del plan, ¿no es cierto? Ah, mm, mm, mm. Quiero preguntar si hay alguna de las organizaciones que ya logró de una de las actividades avanzar hasta establecer un listado de los recursos que se necesitan para llevar adelante esa actividad. ¿Ninguna? Muy bien, entonces tienen un trabajo largo. Bueno. Voy a retomar nuestra matriz de planificación recordándoles que el ejercicio que han hecho de las actividades, ¿no es cierto? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? Eh, ¿Cuándo se van a desarrollar? Importantísimo preguntarnos los resultados. Vamos a establecer ahorita ya algunos parámetros para los indicadores
los responsables dentro de la organización de llevar adelante, y finalmente el tema de los recursos. Es importante porque los recursos nos ayudan a dimensionar efectivamente si vamos a poder o no desarrollar esa actividad, si contamos con los recursos económicos para hacerlo, pero también el tema de los recursos nos van a ayudar para la presupuestación. El día de hoy no vamos a avanzar en la presupuestación del plan. Ese es un ejercicio que se va a hacer con los tutores en las tutorías, con los asesores, digamos, en las tutorías, que ya se van a establecer, seguramente ya con Carmina y con Magus van estableciendo los días y las horas en las que se van a elaborar ya el presupuesto. Nuevamente, recalcarles lo importante que es que puedan completar el ejercicio y por cada actividad establezcan los recursos que se necesitan hacer, ¿no es cierto? Que se necesitan para poder llevar adelante esa actividad. Y ahora vamos a ir entonces a unos ejercicios sobre indicadores. Como muy bien nos estaba justo comentando Daniela, la pregunta era, ¿cómo vamos a medir que alcanzamos, ¿no es cierto?, que cumplimos con el objetivo? Esa es como la primera pregunta que nos hacemos. ¿Cómo vamos a medir que efectivamente realizamos y cumplimos con las actividades que nos habíamos propuesto? Entonces, hay varios tipos de indicadores. Hay unos indicadores de actividades que nos van a permitir ver el registro del avance de las acciones emprendidas, ¿no es cierto? Y los insumos, cómo movilizamos los insumos para cumplir con los objetivos del plan. Lo que hablábamos de las actividades, si nos planteamos un proceso de capacitación, ¿no es cierto? Entonces, los indicadores relacionados con el proceso va a ser precisamente si cumplimos con el proceso de capacitación, elaboramos la malla curricular, elaboramos los materiales de capacitación, desarrollamos el proceso de capacitación, hicimos los procesos de evaluación. Esos son los indicadores que nos van a dar cuenta de las actividades. Hay un pasito más que son los indicadores de gestión. Ahí, en cambio, vamos evaluando efectivamente la calidad de la actividad que cumplimos. Entonces, en un objetivo de gestión, en un indicador de gestión, perdón, unido al tema de las actividades y de las estrategias, probablemente lo que nos vamos a preguntar es, ¿cuántos participantes preveíamos capacitar con nuestro proceso? Entonces decíamos, nosotros vamos a plantearnos un proceso de capacitación para llegar a 300 personas. Entonces, precisamente este indicador lo que va a dar cuenta es, llegamos a las 300 personas, las 300 personas iniciaron el proceso, ¿cuántas concluyeron? Efectivamente, se alcanzó el objetivo que habíamos propuesto, o sea, las personas hicieron, por ejemplo, como ustedes, un test de inicio y después hicieron un test de salida y ahí se demostró que con qué conocimientos iniciaron el proceso de capacitación y con qué conocimientos terminaron el proceso de capacitación. Entonces, ¿alcanzamos o no alcanzamos el objetivo que nos habíamos propuesto de sensibilización o de información con el proceso de capacitación? Lo mismo se puede aplicar a las campañas. Por ejemplo, nos planteamos elaborar una campaña que tenga productos para Twitter, productos para Instagram, estoy hablando de una campaña en medios digitales, productos para Facebook. Eso van a ser indicadores de actividades. Pero el momento que avanzamos a indicadores de gestión, nos vamos a preguntar efectivamente cuándo fue el alcance, cuántos productos desarrollamos, los productos tenían la información que requeríamos, cómo estuvo el proceso de difusión, cuál fue el público esperado, llegamos a ese público esperado. Es decir, ahí nos vamos planteando, por un lado, las de actividades de si cumplimos con realizar esa actividad, pero en la de gestión, si cumplimos con los indicadores que nos habíamos propuesto de calidad. Y como digo, la calidad está orientada a
los actores a los que llegamos, los medios que utilizamos para llegar a esos actores y cumplir con el objetivo. Y tenemos otros indicadores más que son de resultados, que el indicador de resultado es la suma de los distintos indicadores de que hemos cumplido las actividades, cumplimos con lo que nos habíamos propuesto dentro de varias actividades, y entonces ahí vamos a reflejar el resultado con el cumplimiento del objetivo del plan. Entonces, para no perdernos, el indicador de resultado está atado al cumplimiento del objetivo del plan. No de las actividades, no de las estrategias, sino del plan. Por eso tendríamos un objetivo de resultado. Y finalmente ya los indicadores de impacto, en cambio ya miden los cambios ya en el bienestar de los individuos, pero no vamos a plantearnos indicadores de impacto porque el tiempo que tenemos en este momento es muy corto como para ver efectivamente que con el objetivo que hemos alcanzado se ha logrado cambiar la vida, ¿no es cierto?, de las personas a las que les tenemos identificadas como centrales en nuestro problema. Entonces, ¿hay alguna pregunta aquí? Regreso y recapitulo. Recuerden, los indicadores de actividades dan cuenta del avance de las acciones que nos estamos planteando. Los de gestión reflejan la calidad. Y los de resultado, que es hasta donde vamos a llegar, refleja el cumplimiento del objetivo. Vamos a tener un indicador de resultado atado al objetivo específico del plan. Tenemos aquí algunas preguntas. Dice, me gustaría ver una redacción o ejemplo de cómo redactar un indicador, por favor. Bueno, vamos entonces al siguiente punto. Este es un ejercicio de los indicadores, por ejemplo, aquí hay algunos ejemplos de los indicadores que ustedes van a plantear. De actividades, número de personas que participan en las charlas, en las sesiones de sensibilización, número de visitas o suscriptores de redes sociales o página web, número de reuniones que se han hecho con los asambleístas. Estas son de actividades. De gestión, se incrementó la capacidad de gestión de la organización, porcentaje de actitudes favorables respecto a las propuestas presentadas, porcentaje de integrantes de los grupos que están dispuestos a suscribir las propuestas. Y de resultados tenemos número de propuestas e iniciativas de reforma presentadas y aprobadas. Recuerden, por ejemplo, esto, número de procesos de consulta en los que se tiene una participación, número de foros en los que se presenta la propuesta, iniciativa, reforma. Como ven, hay este ejercicio de ir incrementando la complejidad. Los indicadores van incrementándose en complejidad de acuerdo también a lo que están midiendo. Entonces, una cosa es medir una actividad, otra cosa es medir el cumplimiento de un objetivo. Esto está como ejemplos y ustedes lo tienen también dentro de su material de lectura. ¿Por qué no quiero ahondar aquí todavía de acuerdo a los ejemplos que ustedes tienen? Porque van a trabajar un específico en su tutoría de cómo plantearse algunos de los indicadores para sus planes. Tenemos ya unos indicadores que se han planteado y luego y que los van a revisar además en el momento de las tutorías. Hay unos indicadores estándar que se van adaptando de acuerdo a la propuesta, al plan de actividades y de estrategias y de objetivo que ustedes se han establecido como una meta a alcanzar. Lo que es importante decir es que todo es medible, que vamos a seleccionar indicadores tanto cuantitativos como cualitativos, que hay que buscar una vinculación directa entre lo que estamos planteándonos, ¿no es cierto?, entre lo que queremos medir y el indicador. Por eso es importantísimo lo que precisamente nos decía en algún momento una de las compañeras. ¿Cómo vamos a medir qué es una buena campaña? Podemos medir que hicimos una campaña y que producimos unos materiales, pero ¿cómo vamos a medir el impacto? Es decir, ahí hay unos indicadores que tienen que estar directamente relacionados con el tema. Y si no podemos medir algo, esa es una pregunta que habría que hacerse. Entonces, no hacemos la actividad o no hacemos la estrategia
Probablemente lo que va a suceder ahí es que nos toca buscar algunos indicadores que puedan ser indirectos. O en algunos casos el impacto todavía no se puede medir sino pasado un tiempo de realizadas las actividades, las acciones y las estrategias. Y hay otros que son muy fáciles de medir. Si nosotros nos planteamos la aprobación de una ordenanza, al final de los 6 meses uno debería preguntarse, ¿se aprobó o no se aprobó? Pero también uno puede tener otros indicadores que nos den cuenta de cuánto avanzó el proceso. Probablemente no se aprobó, pero llegamos a este segundo debate. Hicimos algunos ejercicios y establecimos algunas alianzas. Y estas alianzas nos van a permitir continuar para la aprobación. Sumamos algunos actores convencimos a algunos actores que inicialmente estaban indiferentes frente a la propuesta. Es decir, también ahí no necesariamente como los indicadores, como les digo, son de sí o no, sino que también hay que ir buscando algunos avances respecto a la implementación de nuestro plan. Tomando en cuenta que hay situaciones como la de las ordenanzas que no dependen de la sola acción de nuestra institución, de nuestra organización, sino que más bien dependen de la confluencia de varios factores, en donde nosotros somos un actor más que estamos haciendo todos los esfuerzos y que estamos implementando una serie de estrategias para alcanzar ese objetivo, pero que no depende enteramente de lo que estemos haciendo solamente de nuestra gestión. Muy bien, llegamos hasta aquí. Quisiera preguntarles si tienen algunas observaciones. Como les decía, vamos a trabajar la presupuestación y los objetivos en las tutorías que van a tener en los siguientes días. Lo que es importante para avanzar en la tutoría es que ustedes puedan ya haber completado este ejercicio de plantear estrategias, actividades, resultados que esperamos, quiénes son los responsables, en cuánto tiempo lo vamos a desarrollar. Ustedes tienen ahí en su matriz, tienen ya, cuando ya hacemos el ejercicio de planificación, el tercer momento es un momento de establecer un cronograma que nos permita ver en cuánto tiempo vamos a desarrollar las actividades que nos planteamos y finalmente hacer un inventario de los recursos que necesitamos para llevar adelante esa actividad. Tomar en cuenta que no todas las actividades implican recursos. Hay varias actividades, recursos económicos, digamos, ¿cierto? Hay varias actividades que en realidad se concretan con la gestión y con el establecimiento de alianzas con otros actores. Y hay en cambio otras actividades que sí demandan de un presupuesto específico para poder desarrollar esa actividad. Por eso es importante que ustedes se pregunten por cada actividad qué recursos requerimos para poder desarrollar esta actividad. Y obviamente la suma de las actividades nos van a ayudar a cumplir con las estrategias y los objetivos que nos hemos planteado. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Adelante, por favor. Sí, yo quería un poco quedar un poco más claro sobre la cuarta parte que dice los criterios SMART. No me quedó como claro cuáles son los criterios SMART y Estos son los criterios SMART para plantear objetivos. Que sean específicos, o sea, el indicador es lo suficientemente específico para medir avances hacia los resultados. Por eso les decía, en el tema de la ordenanza, por ejemplo, la pregunta es, si nos hemos planteado la aprobación de la ordenanza, entonces al final nos vamos a preguntar si alcanzamos o no la aprobación de la ordenanza. Eso es ser suficientemente específico, pero también como vemos pueden haber algunos avances que nos van aproximando hacia ese cumplimiento de la meta que nos hemos propuesto y que puede ser, llegamos al segundo debate, alcanzamos una serie de alianzas, tenemos varios actores que ya están dispuestos a impulsar dentro del Consejo Cantonal, por ejemplo, o dentro de la Comisión de Género. Es decir, ahí también vamos a tener algunos indicadores que nos van a dar cuenta de lo que hemos estado, que tienen que ser
lo suficientemente, el ejercicio es que sea específico, pero que también nos permita ir midiendo ese avance hasta dónde hemos llegado en lo que nos hemos propuesto. Que sea medible, es decir, el indicador tiene una medida clara y confiable de los resultados, que sea alcanzable. Esta es una de las preguntas que decía, ¿los resultados son realistas para que el indicador registre los avances? Si nos planteamos hacer una mega campaña en donde participen 10,000 personas, pero para llegar a esta mega campaña de 10,000 personas, lo que estamos diciendo es que vamos a hacer unos mensajes de Twitter, perdón que sea así tan... Entonces, a lo mejor lo que estamos viendo es que no estamos dándole la proporcionalidad del caso o sea, no estamos siendo proporcionales, ¿no es cierto?, en el alcance que nos estamos planteando. Que sea relevante, el indicador es relevante para los resultados esperados y que tiene un límite en el tiempo. Recuerden que también esto es importante, ¿no es cierto? Cuando vamos a medir el avance o el resultado, ¿no es cierto?, los avances o los resultados de nuestro plan de incidencia, tenemos que preguntarnos si vamos a tener el tiempo suficiente, es decir, si terminamos justo a los 6 meses todas las actividades y lo que estábamos viendo es procesos de sensibilización y de transformación de patrones culturales. Probablemente la transformación de patrones culturales no los vamos a ver en los 6 meses, sino que lo vamos a ver posterior. Entonces es mejor no plantearse un indicador de transformación de patrones culturales, sino más bien un indicador que nos dé cuenta de cuántas personas han participado en los procesos de sensibilización y si se han realizado acciones alrededor de la información que hemos proporcionado en estos procesos de sensibilización. Eso es lo que habla cuando habla del límite de tiempo. Entonces, el indicador no puede medir algo que no vamos a cumplir dentro de los 6 meses. Por eso no nos estamos planteando indicadores de impacto, sino que estamos llegando hasta indicadores de resultado. No sé si hay alguna pregunta adicional. Bueno, vamos a las tareas intertaller. Primero, con la información desarrollada, les pedimos que completen, ¿no es cierto? Que completen el ejercicio que han realizado ahora dentro de su matriz del taller 3. Ahí ustedes van a tener 3 matrices. Una matriz que habla sobre las actividades, llegamos hasta actividades, y luego que se plantean resultados por cada una de las actividades, los responsables y llegamos hasta los recursos. Y luego tenemos una tercera matriz que habla ya sobre cómo esas actividades se van a realizar en el tiempo, que es el cronograma. Entonces, ¿cómo están el trabajo del día de hoy, cómo está relacionado con nuestro formulario del proyecto? En el formulario del proyecto, una vez que trabajemos en el ejercicio de elaborar, ¿no es cierto?, de este plan de trabajo, luego ustedes van a ir a su formulario y van a poder, tal cual han venido trabajando, incorporar esa información dentro del formulario. Lo que sí va a ser importante es que no lo hagan antes de tener sus talleres de tutoría. Es decir, todavía no coloquen directamente la información en el formulario, sino que trabajenla en sus carpetas compartidas, en los archivos compartidos, trabájenlo y una vez que esté ya validado por los asesores, ya pueden ir pasando al formulario de la plantilla. Julián justo nos dice, el formulario es igual plantilla. Entonces, para que ustedes ya sepan, es igualito, exactamente lo que ustedes van a trabajar ahora, vinieron trabajando el día de hoy y que van a ir concluyéndolo y complementándolo hasta la reunión con sus tutores, es tal cual luego lo que van a poder poner ya en las actividades del proyecto que está dentro del formulario. Lo que les pedimos es que todavía no lo coloquen hasta que tengan la reunión con sus asesores, revisen y una vez que ya está validado pueden ya colocar la información. Y recuerden también que luego del taller que van a tener de esta reunión que van a tener con los asesores de la tutoría, van a poder ya trabajar en los temas de evaluación y en el tema de presupuesto.
Y para concluir, lo que les vamos a pedir para el siguiente encuentro, que es el martes de la próxima semana, es elaborar una presentación que dé cuenta, o una presentación de PowerPoint, donde ustedes van a colocar, precisamente hacer una información de su plan de incidencia para presentarlo al resto de los otros grupos. Es decir, ustedes nos van a presentar cuál va a ser el plan de incidencia a desarrollar en estos 6 meses. En el material que ustedes recibieron de lectura y en la, dentro de la carpeta compartida, en el material de lectura, ustedes tienen una propuesta de cómo desarrollar las láminas. Lo que les pedimos es que prevean que sea una presentación de unos 10 minutos, no más, en donde ustedes cuentan cuál es el objetivo de su plan de incidencia, cuáles son los resultados que esperan alcanzar, ¿no es cierto? Las actividades que van a desarrollar y algunos detalles sobre cómo su organización se ha planteado, ¿no es cierto? ¿Por qué se planteó al hacer este ejercicio de incidencia? Nos preguntan que si puede ser PowerPoint, no puede ser en Genially o Canva. Pueden usar Genially o Canva, o pueden usar una presentación. Lo importante es que imagínense este ejercicio y en la siguiente semana ustedes van a tener en este espacio de taller 10 minutos para presentar su plan de incidencia, su propuesta de incidencia, y también recibir la retroalimentación de los y las compañeras, de las preguntas que pueden hacer sobre su plan. Va a ser un ejercicio muy rápido, pero lo importante aquí es que esto también les va a ayudar a ustedes a pensar precisamente algunos temas que a veces están como sobreentendidos. Cuando uno hace algunas cosas, dice, esto está sobreentendido porque yo lo entiendo, pero no necesariamente los otros lo entienden. Entonces, este es un ejercicio como de una feria en la que uno va a ver los distintos proyectos que se están planteando, las distintas propuestas que están teniendo. Recuerden, no necesitamos 20 láminas. Con 5 o 6 láminas son suficientes para que nos cuenten sobre su proyecto. Y también recuerden, y eso sí vamos a ser muy estrictos, de que van a tener 10 minutos no más para poder presentarnos la propuesta. Muchísimas gracias, Grace. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda. Les agradecemos muchísimo, muchísimo a todas, todos por su participación. Vamos a dar entonces paso a cerrar este espacio. Yajaira, veo que activaste el micrófono y prendiste la cámara. Si quieres comentarnos algo, por favor, con mucho gusto, para eso estamos. Solamente era que en el chat pasado yo no me registré, no sé si eso hay algún problema. En la reunión pasada. No te preocupes, creo que Anita María sí te registró. Ahora lo verificamos con ella en el formulario y lo validamos. Nada más, Gracias. solo agradecerles nuevamente y dar paso a Julián para hacer una breve despedida antes de decirles que nosotros nos vamos, como muy bien dijo Grace, nos vamos a contactar con ustedes, tanto Anita María como Magus, para coordinar las tutorías. Vamos a hacer una tutoría, en este caso va a ser un poquito más larga porque vamos a ver los indicadores y los presupuestos con cada una de ustedes. Así que lo vamos a coordinar a partir del día de mañana las tutorías, en nuestro caso con Fundación Esquel. Así que eso, comentarles y dar paso a Julián. Julián, por favor. Gracias, gracias. Y sí, pues sí, solo agradecerles mucho el tiempo el día de hoy y todo el tiempo invertido hasta ahora. Estamos llegando a la recta final de esta fase de capacitación y construcción de los planes. Espero que ahora, siendo la tercera sesión de esta construcción, están empezando o ya han logrado entender un poco cómo se va uniendo las piezas del rompecabezas, que hay una lógica de todo lo que estamos haciendo en estas tareas del formato 1, formato 2, formato 3. Todo se va construyendo encima de los primeros pasos, del problema, solución y objetivo. Entonces, lo que yo he visto con los grupos con quien he tenido tutorías y todo, es que ya poco a poco ahí vamos. Esta última semana es súper clave. Como dijo Carmina, pues vamos a tener que sentarnos en tutorías,
yo diría que bastante más largos. Los nuestros han sido como de 30 minutos esta semana. Yo creo que vamos a tener que apartar un tiempito de 1 hora, hora y media con cada grupo, porque lo que falta en la tarea del formato 3 es un montón. Y sería súper útil si ustedes con sus equipos se sentaron ya a empezar a llenar esas cosas, a hacer esa priorización de actividades, porque sí hay un sinnúmero de cosas posibles y tenemos lamentablemente tiempo y recursos limitados. Así que pues les motivo realmente, ahora que están viendo cómo el rompecabezas se une, a tomar un tiempo yo diría en los próximos 24, 48 horas, mientras está fresco, a empezar ya a llenar eso. Es mucho más fácil avanzar en las tutorías cuando tengamos ya material, no carne ahí para empezar a discutir. Pero bueno, espero que puedan ver, a visualizar ya actividades, ya están viéndose en reuniones, produciendo piezas comunicacionales, convenciendo a estos actores, haciendo investigación informal, formal, etcétera. Así que espero que estén emocionados como nosotros estamos emocionados, porque yo creo que va a haber un rico periodo de implementación que va a gozar también de este intercambio, no solo así con quien han estado en las tutorías. Yo quise poner un ejemplo sobre la mesa. Con uno de los grupos con quien estamos trabajando en tutoría, nos dimos cuenta que Esquel, por ejemplo, NDI estaba trabajando con este grupo, pero Esquel tiene un montón de experticia en un tema, ¿no? Eso de justicia indígena. Vamos a encontrar muchos de esos sinergias, ¿no? Donde podemos explotar esta idea de que yo trabajo siempre con NDI o yo con Esquel. Vamos a buscar la manera de llevarles durante el periodo de implementación asistencia técnica continua. Esto no termina con la firma del convenio. Vamos a estar ahí, acompañándoles en todo. Entonces, otra vez, solo les invito a imaginar un poco unos 6, 7 meses adelante donde va a haber una intensa implementación de estas actividades que están ideando y un acompañamiento constante. Así que, otra vez, estamos súper emocionados. Hay mucha tarea que hacer todavía para terminar llenar esas plantillas y tener ya una propuesta que podamos ya convertir en objeto de un financiamiento y un acompañamiento. Pero yo creo que con un poco de esfuerzo, unas horas esta semana vamos a lograrlo. Entonces ya, con eso apago mi micrófono y termino el monólogo. Perdón. Un gusto verlos a todos. Muy buenas noches y de parte del NDI, seguro de Esquel también, les deseamos un montón de suerte con los pasos que vienen. Muchas gracias, Julián. Sobre todo les deseamos también mucha salud y mucha fuerza, buenas energías, buenas vibras a quienes sabemos que están pasando por alguna enfermedad en este momento. Así que les mandamos un abrazo grande. Y por favor, quienes puedan, para quienes les sea posible, prendamos la cámara para poder tomarnos la foto. Les pediría ese favorcito. Muchísimas gracias. Que tengan una excelente noche y buen provecho. Una linda noche a